damos por iniciado el ciclo de Conferencia Internacional de Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género y voy a ceder en la continuidad de la misma, voy a ceder la palabra a la profesora Elena de Sousa Rocha para que siga desarrollando su conferencia. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesor Hugo. Buenos días a todos y todas. Quería nuevamente agradecer la invitación de estar acá con ustedes. Y pensaba ayer por la noche, después de nuestra conferencia, quizás de hacer hoy, no una continuación de los desafíos y de los avances en la violencia de género en Brasil, pero hacerlo también como un paralelo de lo que nos hablaba profesora Marta ayer. Entonces cambié toda mi conferencia ayer por la noche para intentar hacer como un paralelo y hacer una charla que sea más complementaria y dialogada con lo que hablaba profesora Marta. Como no voy a hacer una ponencia, voy a intentar hacerlo en portuñol, quizás sea más fácil para comprender. Si está muy malo, me avisen, porque hace años que no hablo directamente a español, entonces perdóname por los errores. Pero lo que pensaba, primero, profesora Marta ayer hablaba del deber de juzgar con perspectiva de género. Y yo pensaba mucho en eso cuando hablaba, y pensaba en quizás los desafíos que nosotros tenemos, no solo en Brasil, pero quizás también en otros países de nuestra región, que es hacer que juzgar con perspectiva de género sea comprendido como un deber. Para mí me parece muy claro, como dijo profesora Marta en Argentina, que es un deber jurídico, que no es una facultad, no es algo que nos gustaría que pasara, pero que es un deber jurídico y en Brasil un deber constitucional, como creo que se quedó claro también que lo es en Argentina. Ayer yo hablaba a ustedes que con nuestra Constitución de 88, fue la primera vez que tuvimos expresamente la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución. Y eso no es cualquier cosa. Tener eso de forma expresa en nuestra Constitución implica que hay un deber de aplicar e interpretar la Constitución con igualdad de género. Entonces creo que juzgar con perspectiva primero es un deber constitucional que sale de principio de igualdad. Pero también, como en Argentina, tenemos algunos dispositivos constitucionales que hablan de los tratados de derechos humanos. En el párrafo segundo de nuestro artículo 5, que es el que habla de los derechos fundamentales, se dice que nuestra Constitución admite o no excluye derechos y principios que sean derivados de los principios constitucionales y de los tratados de derechos humanos que ratifique Brasil. Y en párrafo tercero del artículo 5, que fue introducido en 2004, dispone que los tratados de derechos humanos ratificados por Brasil y que pasen por un rito especial de aprobación en el Congreso, que es un rito previsto para las enmiendas constitucionales, o sea, hay que ser votado 2 veces en cada casa, 2 veces en Senado, 2 veces en Cámara de Diputados, y aprobado por 3/5 de los parlamentarios en las 2 casas. Si lo pasa así, es enmienda constitucional y entonces tiene jerarquía constitucional. Infelizmente, la mayoría de los tratados que Brasil ha ratificado, los grandes tratados de derechos humanos, como la Convención Americana, la Convención
la Convención CEDAW, la Convención de Belém do Pará, han sido ratificados en los años 90, o sea, antes de este cambio en la Constitución que permitió la jerarquía constitucional. Entonces, la comprensión hoy de la Suprema Corte brasileña es que estos tratados tienen jerarquía supralegal. Entonces, aunque no sea constitucional, tiene jerarquía supralegal y para nosotros, internacionalistas y quizás estudiosos de derechos humanos, comprendemos que hay materialidad constitucional y hacen parte de un bloque de constitucionalidad en razón del párrafo segundo, que era eso que le explicaban, que dice que la Constitución no excluye los derechos de los tratados. Si no excluye, para nosotros incluye, ¿no? No es la interpretación de la Suprema Corte, pero para nosotros sigue siendo esta la interpretación. Y bueno, si tenemos un bloque de constitucionalidad que trae estos tratados, las obligaciones derivadas de estos tratados también son derechos constitucionales. Entonces podemos decir que el deber jurídico viene también de esta comprensión, no solo de los deberes impuestos por la propia Constitución, pero también de los tratados ratificados por Brasil. Y profesora Marta ayer hablaba de estos tratados y yo pensaba en quizás hoy hablar de una cuestión, de una recomendación general, no sé si ustedes dicen así en español, del Comité CEDAW, que es la 35, no, 33, creo que es. Siempre confundo una con la otra, que habla del acceso a la justicia, que creo que tiene mucho de paralelo con lo que hablaba profesora Marta ayer y con lo que los desafíos yo creo que tenemos y por eso que se dialoga con lo que yo hablaba ayer para la implementación de las leyes de enfrentamiento a la violencia de género en Brasil. Y la recomendación, ¿y por qué elegí esta recomendación para hablar con ustedes hoy? Quizás porque antes, y quizás podemos hablar después, estábamos a pensar en algunos casos y jurisprudencias del sistema interamericano y del sistema ONU que hablan de violencia de género y de perspectiva de género. Pero una característica común en todos los casos, en mi opinión, es la violación de los derechos normalmente de garantías judiciales y de acceso a la justicia. Los casos llegan a las instancias internacionales porque hemos fallado en garantizar acceso a justicia en nuestros países. Eso que me parece. Entonces, si tuviéramos una justicia que fuera accesible y que garantizase los derechos de las mujeres, no teníamos justicia internacional. Quizás entonces para avanzar en la garantía de derechos tenemos que trabajar primero el acceso a la justicia. Y por eso esta recomendación me parece tan importante y trata cuestiones, algunas que profesora Marta habló ayer, que son, en mi opinión, fundamental. Y una cosa, y quería quizás empezar por un tema que voy a desarrollar mejor más tarde, que es la cuestión de formación y educación. Y después voy a pedir para profesor Hugo o para profesora Marta para que me pasen el número de la ley Micaela, es eso, ¿no? Que tomé nota, que me pareció muy interesante de tener como la formación de los agentes del Estado como un deber jurídico en una ley. Nosotros no lo tenemos para la educación de niños ahora, que ya estaba en la Convención Belém de Pará, estaba en nuestra ley María da Penha, pero y ahora hay una ley específica sobre eso. Y el problema creo que parte es eso, tenemos un montón de leyes, pero
estamos en un momento político muy difícil en Brasil para avanzar con políticas públicas. Pero creo que quizás ese sea un tema fundamental para pensar en el acceso a justicia, que es la formación no solo de los agentes del Poder Judicial, que siempre pensamos en acceso a justicia como algo del Poder Judicial, pero no. Tiene que ver con jueces, con abogados, con fiscales, con la policía que hace la primera tratativa y con todas las personas que están involucradas con el acceso a la justicia. Entonces creo que esa es una cuestión fundamental cuando estamos hablando de acceso. Pero la recomendación trae en sus primeros párrafos 6 elementos o 6 componentes de lo que sería el acceso a la justicia con esta perspectiva de género, ¿no? Perdón, el perro está maluco acá, no sé si me escuchan, pero y son componentes que son interrelacionados y esenciales, y son la justiciabilidad, la disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y, ¿cómo que traduzco eso? El acceso a remedios para las víctimas y prestación de cuentas del sistema de justicia. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que trae el Comité CIDO como esenciales a ese deber de acceso a la justicia. Y desarrolla cada uno de ellos con deberes muy específicos que creo que son interesantes para pensarnos en esto de desafíos para enfrentamiento, y de ahí y voy a salir un poco solo de la violencia de género para hablar de derechos de mujeres, ¿no? Cuando el comité habla de justiciabilidad, él dice que eso significa no solo el reconocimiento de los derechos, que creo que eso ya tenemos en nuestros sistemas, pero la mejora en la capacidad de la respuesta del sistema de justicia que tenga una perspectiva de género, que sea sensible a las cuestiones de género, ¿no? Entonces, el primer componente ya habla de perspectiva de género. Y habla aquí, y también en este primer elemento, que es la justiciabilidad, habla sobre la necesidad del acceso irrestricto de las mujeres a los sistemas de justicia. Y ahí ayer yo hablaba de algunos de los órganos que tenemos en Brasil, y eso me parece una cosa muy importante, porque Brasil es casi un continente, ¿no? De tamaño. Y tenemos, yo les mostraba la Casa de la Mujer Brasileira, que es un proyecto lindo, integrado, de protección múltiple de mujeres, pero está en la capital. No tenemos eso en las pequeñas ciudades del interior del país. Siquiera tenemos las comisarías. Entonces, ¿cómo garantizar ese acceso a la justicia para que de facto tengamos igualdad de acceso, ¿no? Y eso pasa no solo por las instituciones, de tenerlas en los espacios, pero que esos espacios sean accesibles en el sentido de que conozcan para qué sirven esos espacios, y que haya la formación sensible a género por los profesionales. Entonces, tener acceso no es solo los mecanismos legales, significa estar disponible en todos los lugares y de una manera que sea comprensible a las mujeres, considerando las diferencias y vulnerabilidades de diferentes grupos. Y creo que ese es un debate muy importante que cada día se avanza más en Brasil, que es la discusión de interseccionalidad, ¿no? O de decolonialidad también en algunas veces, que es
en Brasil especialmente, en cómo la violencia de género, la discriminación de género afecta de manera desproporcionada mujeres que son negras o que son indígenas y que tenemos que considerar entonces no solo las discriminaciones que son múltiples y se suman, pero también estas cuestiones de acceso, porque es obvio que yo, mujer blanca heterosexual en una capital del estado de Brasil, tengo acceso a muchos más servicios que una mujer que está en el interior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de perspectiva, y acá voy a salir un poco de esa idea de formación solo y de cómo tratamos los casos o juzgamos los casos, pero también de acceso. Para mí, tener perspectiva también pasa por esa idea estructural de acceso, quizás, ¿no? Quizás es necesaria una mirada más integrada o más integral de primero tenemos que tener el acceso para después tener el juzgado con perspectiva. No sé si me comprenden, pero... Y eso tiene... creo que fue creo que hace 2 semanas hicimos un debate, puede decir, no sé, una charla con mujeres indígenas acá en mi estado, y eran liderazas de, creo que eran como 6 etnias de diferentes pueblos en el estado, para comprender justamente las dificultades de acceso, ¿no? Y el acceso no es solo el físico, pero también muchas veces lingüístico o cultural, porque esa es una cuestión que aprendí con ellas, que esa discusión que nosotras hacemos de papeles sociales o de estereotipos de género afectan o diferentemente, por ejemplo, mujeres indígenas, cuyos papeles sociales o estereotipos son distintos de nuestros, que son occidentales, ¿no? Por ejemplo, la maternidad. La mirada sobre la maternidad es muy diferente entre mujeres indígenas que nosotras. Entonces, estar accesible también es comprender estas diferencias y cómo esto impacta el acceso y la prestación de justicia en cada uno de los casos. ¿Qué más? El segundo componente, entonces, que es la disponibilidad, tiene que ver también con la creación y manutención de desarrollo de cortes y tribunales y otras instituciones en todo el territorio, incluso en estas áreas más remotas y aisladas, pero y también a toda la red de servicio que es necesario para garantizar el acceso a la justicia, como abrigos que yo hablaba, servicios médicos, psicosociales. Y ese es el grande desafío, quizás, no voy a decir el más grande, pero es un gran desafío ahora, que ya no tenemos inversión en políticas para las mujeres en el país, ¿no? El año pasado, del orçamento para el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en políticas para mujeres no se usó ni 30% de lo que estaba destinado a las políticas para las mujeres. Y en gran parte era el gobierno federal que ayudaba los pequeños pueblos, porque los pequeños pueblos no tienen plata para invertir en esos programas. Entonces, es verdad que se está a desaparecer toda la red que yo presentaba ayer, porque ya no hay interés político y con eso también orçamento para esas políticas. Y con eso tampoco acceso a la justicia, ¿no? En accesibilidad, que es el tercer componente,
tiene que ver ahora no más con la existencia de los servicios, pero la remoción de barreras, sean económicas o para que las personas accedan, o lingüísticas para que accedan a esos servicios. Y eso también poniendo los desafíos, ya que pensaba en desafíos para que possamos dialogar. Yo me acuerdo que en la primera conferencia que hicimos juntos, profesor Hugo, la mesa que yo estaba, habían dos defensores públicos, ¿no? Y acá ese es en mi estado, no en todos, mi estado fue uno de los últimos estados a crear la institución de la Defensoría Pública. Y todavía no tenemos defensores suficientes para la población, ¿no? Y voy a dar solo un ejemplo en cómo eso afecta a los derechos de las mujeres y principalmente el derecho a una vida libre de violencia. Antes de este mes, cuando fue publicada esta nueva ley que criminaliza la violencia psicológica, la violencia psicológica no existía, entonces trataban como injuria o como quizás calumnia en algunas situaciones. Y esos dos crímenes en Brasil son crímenes que consideramos crímenes penales privados, ¿no? Entonces, tienen que ser ofrecidos individualmente por la víctima. El fiscal no inicia los casos por estos crímenes. Y la Defensoría no tiene gente suficiente para iniciar estos procedimientos. Entonces, lo que pasa, las mujeres van a las comisarías, denuncian ese tipo de crimen y las denuncias mueren en la comisaría. Porque para avanzar es necesario un abogado, una abogada, un defensor, defensora que pueda avanzar con los casos, ¿no? Entonces, para mí eso demuestra no tenemos acceso a la justicia si no tenemos quien pueda impulsionar ese caso, y eso también es perspectiva de género, como sabemos que son crímenes que afectan mucho más a las mujeres. Otra cuestión quizás es de la propia estructura de los sistemas de justicia, que el comité habla como la buena calidad, ¿no? Que tiene que ver con los estándares internacionales de competencia, eficiencia, independencia, pero también con indicadores nacionales para medir este acceso de las mujeres a la justicia, y también con la representatividad de mujeres en esos espacios. Y esa es una cosa que estamos empezando a avanzar. No sé cómo está en Argentina, pero me acuerdo que profesora Marta ayer me dijo que hay una sola mujer en la Suprema Corte, es eso, ¿no? Y nosotros también, bueno, ya tuvimos dos, ahora no más. Y hicieron hace poco un diagnóstico del sistema judicial, y el único, en Brasil tenemos diferentes, ¿cómo que puedo decir? Microsistemas en el sistema judicial. Por ejemplo, tenemos la justicia del trabajo laboral, y es la única en que mujeres son más representadas. En las otras no hay, bueno, tenemos representación en la entrada, o sea, los juicios de primer grado, pero cuando sube, la representatividad baja. Entonces, creo que una de las cuestiones es tener más mujeres. ¿Y por qué eso es importante? Muchas veces me preguntan. Porque somos nosotros que estamos a estudiar todavía este tema. Me gustaría que no lo fuera, pero todavía es, y ayuda no solo a una mirada, a una discusión de estos temas dentro de las instituciones. Y voy a hacer acá un mea culpa, porque yo soy abogada y creo que el colegio de abogados es el peor.
nunca hemos tenido un presidente de colegio, una presidenta en el colegio de abogados. Hoy, en todos los estados de Brasil, no hay, porque tenemos los presidentes en el estado y el nacional, no hay ninguna presidenta en los estados. Y por eso, recientemente, el año pasado, al final del año pasado, en el Colegio de Abogados hubo una resolución que exigió que para este año que tenemos elecciones, haya paridad de representación en las candidaturas. O sea, porque tenemos elecciones para el colegio. Y espero que con eso haya una mayor representación, porque ya somos mayoría de abogadas en Brasil. Hay más abogadas que abogados en número, pero todavía no ocupamos los cargos de poder dentro del colegio de abogados, de abogadas. Y esto es otro problema, es Orden de Abogados de Brasil. Ya, el nombre por sí ya determina nuestra exclusión, ¿no? Pero así es. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad y de calidad, cuando el comité habla de eso, creo que quizás tenemos que pensar en la representatividad de mujeres en estos espacios de poder en el sistema judicial, que tiene que ver con el Poder Judicial, el Ministerio Público, o para nosotros la Fiscalía, el Colegio de Abogados. Y hoy día hay un grupo en casi todos los estados interinstitucional de todos esos poderes para intentar avanzar con este tema en las instituciones. Pero no tenemos una ley como ustedes para exigir, ¿no?, la perspectiva de género. Entonces es un trabajo que nosotros decimos de formiga, no sé cómo que es formiga en español, no, que es pequeñito, con pequeños avances y difíciles avances todavía. Y entonces, a pensar en algunas, y bueno, el comité también habla de la existencia de remedios para judiciales que aseguren reparación y todo lo demás, pero yo pensaba ayer cuando leía de nuevo esta recomendación y pensaba en desafíos con relación a violencia de género y una perspectiva de género en el Poder Judicial. Hay algunas cuestiones que son muy estructurales que para mí todavía, antes de discutir, y no estoy a decir que no es importante, que es muy importante hablar de cómo incluir una perspectiva de género, creo que estamos muy lejos ainda, y esta es una evaluación de mi parte, porque siquiera tenemos acceso. Y entonces hay que avanzar quizás en estos primeros pasos de acceso, de disponibilidad, accesibilidad, de justiciabilidad. Y, o sea, el camino es largo, ¿no? Tenemos mucho para avanzar en términos para la garantía de estos derechos. Pero sin sacar la importancia, quería reiterar la importancia de lo que hablaba profesora Marta ayer, porque cuando hablamos de violencia de género, hay una otra recomendación general del Comité CIDO, que es la 35, que habla de violencia de género y amplía lo que decía en la recomendación 19, que habló profesora Marta ayer, y que reitera justo lo que es violencia de género, porque en la 19 todavía hablaba de violencia contra las mujeres, que era lo que también es lo que también está en la Convención Belém do Pará. Y en esta recomendación 35 habla que, perdón, que debemos decir violencia de género contra las mujeres, ¿no?, para explicitar las causas que se basan en el género y los impactos de la violencia
contra la mujer, tratando así no como un problema individual, pero social, que requiere respuestas más amplias. Y cuando pensamos la violencia, entonces como un tema social con causas sociales, creo que el acceso es el primer paso, pero necesariamente tenemos que discutir género, ¿no? Y acá en Brasil cada vez más difícil hablar de género, y sé que eso está pasando en otros países, creo que en Argentina están muy mejores que nosotros en esto, pero sé que en Perú y Colombia también hay todo un movimiento contrario a la discusión de género, que está a ser como de nuevo estereotipado como ideología de género, como si fuera una cosa, una ideología, no una ciencia, un estudio que hemos desarrollado, una herramienta para mirar la realidad y transformar la realidad. Y eso nos ha impedido de avanzar con políticas como la ley Micaela, yo creo. Todas las leyes que hemos aprobado en los últimos años, hemos tenido que sacar la palabra género para poder avanzar con ella. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y les decía ayer de la ley de feminicidio, que estaba por razones de género o condiciones de género, y sacaron para poner por razones de sexo femenino, porque no querían incluir las personas transgénero. Es una cosa que no se comprende. Y hace, creo que fue 2004 años, sacaron de todos los planes de educación de Brasil, primero el nacional y después los municipales estaduales, la palabra género. Entonces, aunque fuera, por ejemplo, el género alimenticio, el género de cualquier otra cosa, sacaron las palabras género porque no se podía hablar en género en los planes de educación. ¿Y cómo hacer un cambio? Yo decía, tenemos hoy el Comité CIDO con su recomendación, esta 35, que habla de violencia de género, destacando la importancia de la educación. Tenemos la Convención de Belém do Pará, hablando de la necesidad de educación para romper con estos estereotipos. Tenemos la Ley María da Penha en Brasil, que también habla de la educación, pero cuando vamos a ponerla en práctica, que es por esos planes, les sacan el término género y no podemos hablar de género. Es peor, los profesores, como nosotros, bueno, yo estoy en la universidad tenemos mucho más autonomía, independencia para hablar, pero en las escuelas lo estaban filmando y denunciando si hablaban de género. ¿Cómo cambiar una cultura y padrones culturales que son los que perpetúan la violencia y la discriminación si no podemos discutirlos o discutirlas? Entonces, antes de hablar de acceso, pensando en los desafíos, ¿cómo cambiar una cultura sin tomar en cuenta la educación? Que creo que es esto que estamos haciendo hoy, ¿no? De intercambio y de pensar soluciones y desafíos que sean conjuntos. Y yo no tengo respuestas, pero quizás soy una optimista y hemos tenido avances con esto en la Suprema Corte de Brasil, que ya ha declarado inconstitucional muchos de los planes que prohibían discusión de género. Entonces, lo que dijeron es que no existir género en los planes, bueno, no prohíbe, entonces las personas todavía pueden hablar, pero los planes que habían prohibido hablar de género son inconstitucionales. Y ahí la importancia del judicial, y de un judicial que tenga una mirada de género, porque cuando la Suprema Corte dice que no solo es un derecho de libertad de cátedra hablar sobre género, pero también un derecho
parte del derecho de acceso a la educación y también a una vida libre de violencia, que eso sea discutido en la escuela, eso también es perspectiva de género, ¿no? Cuando considera así eso. Pero son pasos muy chiquitos y los desafíos son muy grandes. Entonces, yo quería quizás para terminar, que sé que ya estoy con mi tiempo casi, quería hablar mucho más, después hablamos más quizás o en otro momento, pero pensando en estos desafíos de acceso, los desafíos culturales y los desafíos que creo de formación del judicial y de todos los órganos en el judicial y de representatividad, el importante es que sigamos hablando y sigamos discutiendo y estudiando las cuestiones de género, que conozcamos los estándares internacionales, que conozcamos las experiencias de otros países sobre estos temas para que tengamos base para solicitar y demandar nuestros derechos y una perspectiva de género para el enfrentamiento de la violencia, pero también para el acceso a la justicia y el acceso a los derechos de las mujeres en nuestros países. Creo que es eso. Muchas gracias y perdón por el portuñol. Muchas gracias, profesora Elena. Excelente disertación. Le vamos a escuchar a la doctora Marta Altave. Profesora Marta, adelante, le cedo la palabra. Bueno, buenos días. Un minutito, por favor. Un segundito. Bueno, buenos días a todos. Buen día, Elena. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Y muchas gracias, doctor. Buen día a todos los participantes, por supuesto. Yo quería decirles que realmente acá también ocurre, después vamos a dialogar sobre esto, pero me parece importante esto que señaló la doctora Elena, de esta tremenda confusión que existe entre ideología de género y perspectiva de género. La ideología de género es una cuestión que campea en estos días, en este tiempo también en la Argentina, como una amenaza para borrar toda la lucha de las feministas, toda la lucha milenaria de las feministas parece borrada con esta cuestión de la ideología de género. Y fundamentalmente, algunos fundamentalistas precisamente oponen esto de la ideología de género, que nada tiene que ver con la perspectiva de género y la defensa de los derechos de las mujeres, nada tiene que ver con esta cuestión que hay mucho para hablar de la ideología de género, pero fundamentalmente trata de borrar aquellos binarismos que son clásicos, ¿no es cierto? Bueno, en toda la perspectiva del derecho, de la sociedad en general. Y entrar a discutir lo de la existencia de muchos géneros y demás, bueno, eso no tiene nada que ver con la perspectiva de género que apunta a defender los derechos de las mujeres y a instalar un trato diferenciado respecto de una minoría, reconocida minoría en la reducción de sus derechos, porque somos mayoría, las mujeres a nivel mundial representamos el 51% de la población mundial y estos porcentajes se repiten en todos los países. O sea que no quiero comenzar mi locución pidiendo por favor que lean un poquito y que entiendan qué es la ideología de género, cuáles son aquellos prejuicios que pueden existir o no respecto a la ideología de género, y qué es la lucha feminista por los derechos de las mujeres, que no tiene nada que ver con la ideología de género.
Solamente quienes no tengan en claro estos conceptos, es decir, quiero decir, lisa y llanamente, que las personas que mezclan estos conceptos lo hacen por desconocimiento, porque no han leído, porque no se han instruido, porque no se han preocupado por investigar. Entonces, sueltan cualquier cosa, dicen lo que se les ocurre, y realmente están absolutamente equivocados, ¿no? Hablan sin conocimiento de nada. Eso quería decir. Bueno, después, por supuesto, aprendí muchísimo nuevamente, doctora, le agradezco, y voy a seguir compartiendo pantalla como ayer. A ver si lo puedo hacer. A ver. Ahí está, ¿se ve bien? Ahí está. Bueno, muy bien. Nosotros habíamos dado todo esto, y habíamos quedado en lo que tiene que ver concretamente con hablar de cómo juzgar con perspectiva de género. Y quiero citar la fuente, porque es muy importante citar las fuentes. Esto que voy a presentarles hoy está publicado en internet, ahí tienen el link para poder ingresar, se puede bajar, imprimir, trabajar sobre el protocolo. Es uno de los tantos protocolos, elegí porque me pareció el más adecuado para lo que vamos a hacer hoy. No es el único, quiero decir, ya aclarar que no es el único, pero muy interesante este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de México, que ha hecho una primera edición, y esta es la segunda edición de noviembre del 2015. También el Centro de Formación Judicial de la provincia de Córdoba, que es el Instituto Ricardo Núñez, ha adoptado para los cursos de formación en perspectiva de género este protocolo. Este protocolo propone analizar los casos concretos, es decir, llegado a un caso judicial, determinar cuáles son las cuestiones previas, como primera medida, cuáles son las cuestiones previas al proceso, y entonces allí merituar si requiere consideraciones especiales, si hay que tomar medidas de protección, después vamos a ver cuáles son esas medidas de protección, y si para el asunto, para tratar el asunto, hay que hacer un análisis de género. Una segunda etapa, la determinación de los hechos y la interpretación de la prueba, con perspectiva de género, siempre hablando con perspectiva de género. Y ahí determinar cuál es el contexto, qué personas están involucradas y si esas personas están en una situación de vulnerabilidad o de discriminación, si hay un vínculo desigual de poder entre esas personas involucradas, si están expuestas a discriminaciones múltiples, por ejemplo, niña, pobre, abusada, y el caso que yo les quiero traer como ejemplo es una niña, pobre, abusada e indígena. Por ejemplo, esto tiene que ver con las interseccionalidades del género. La determinación del derecho aplicable, que es muy importante, porque hay que determinar cuál es el marco jurídico interno e internacional, no olvidarse de esos compromisos internacionales de los que hablábamos ayer, qué derechos constitucionales están en juego, si hay resoluciones de organismos internacionales que traten el tema, si hay sentencias y recomendaciones como la 33, la 35, la 19 que hablamos ayer, recomendaciones especiales a nuestro país o al resto de los países, si las normas aplicables responden a estereotipos sexistas, si tienen un impacto diferenciado para la persona y para el contexto, cuál es la norma por el principio pro homine que mejor garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación alcanzada para el proceso. Por ejemplo, nosotros nunca se puede declarar la inconstitucionalidad de un tratado que tiene jerarquía constitucional, pero sí puede haber en un contexto de interpretación, tratar de determinar en normas de igual jerarquía cuál es la que brinda mayor protección por el principio pro homine. Y entonces, porque además esto impone el artículo 75, inciso 22,
qué herramientas brinda el marco normativo, es decir, tenemos normas, sí, en la Argentina tenemos muchísimas normas y podemos resolver perfectamente utilizando objetivamente el derecho vigente. Cuando digo objetivamente, me refiero a la independencia del Poder Judicial, que la tiene que tener respecto de los otros poderes del Estado, pero también la independencia del juzgador en su fuero interno, es decir, si tiene prejuicios morales, religiosos, etcétera, despojarse de esos prejuicios y fallar conforme a derecho. Si hay acciones informativas disponibles, si el caso amerita que se tomen esas medidas, y acá quiero considerar que están las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a justicia a las personas en condición de vulnerabilidad. Esto tiene que ver con lo que señalaba hoy la doctora Elena, que justamente esas cuestiones de perspectiva de género tienen que ver con las barreras que se ponen a determinadas personas por sus condiciones personales o estructurales de acceder en términos plenos, en condiciones de igualdad, a un proceso justo, en tiempo oportuno, y a una también ejecución de la sentencia en tiempo oportuno, y lograr la reparación del daño sufrido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un documento que son las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, que justamente en el año 2008, en Brasil, en la capital de la República Federativa del Brasil, no es un pacto, no es un tratado, pero resume todos los principios del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos para facilitar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de estas personas en situación de vulnerabilidad. No se trata, vuelvo a decir, de un pacto o un tratado, sino de un compromiso institucional que asumen las autoridades máximas de los poderes judiciales. Pido disculpas si se sienten ruidos, porque hay obreros acá en mi casa que están haciendo una reparación, así que si esto interfiere, yo pido disculpas y quiero que me avisen, por favor. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, profesora, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Entonces, esto se tratan de compromisos que han asumido las autoridades máximas de los poderes judiciales de Iberoamérica. ¿Qué es Iberoamérica? Latinoamérica, de eso estamos hablando. Y es un documento que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, se ha comprometido a introducir reformas legislativas y reformas de organización. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su momento Lorenzetti, y el presidente de la me incomoda este ruido, Racondo, que entonces era el presidente ayúdeme, doctor Hugo, donde se seleccionan los jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero además la Corte ha adoptado este documento, la Corte, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, todos los superiores tribunales de la Nación, todos los ministerios públicos en sus 3 ramas, fiscal, tutelar y de la defensa. Entonces, acá hay personas en situación de vulnerabilidad donde los poderes judiciales tienen que tomar medidas especiales. Y se ha definido qué es la vulnerabilidad, y precisamente respecto de las mujeres hay un largo articulado respecto de ello. Bueno, el último paso, por eso señalé antes, porque en el último paso hay que tener en cuenta todo lo anterior. En el proceso argumentativo, donde se hace la justificación jurídica de carácter moral, los jueces tienen que tener en cuenta la determinación de los hechos, la interpretación de la prueba, la determinación del derecho aplicable, la argumentación y la reparación del daño, pero diseñar concretamente, explicar por qué se aplican determinadas normas. Y ahora voy a entrar en concreto a esas etapas. Primero,
las cuestiones previas al proceso. El caso requiere que se dicten órdenes de protección, por ejemplo, protección de los bienes, protección de las personas, concretamente perimetrales, medidas de no acercamiento, medidas de, por ejemplo, que tienen que tomarse dentro del Poder Judicial, que no haya contacto entre víctima y victimario. La admisibilidad del asunto requiere un análisis de género. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vimos ayer. Es decir, hay estereotipos, hay cuestiones sexistas, hay cuestiones de discriminación racial, de discriminación económica. Hoy hablaba Elena de las personas afrodescendientes. Nosotros tenemos una comunidad importante de indígenas, por ejemplo. Algunos que se autoperciben indígenas, que no dicen serlo, pero se autoperciben, y la población argentina tiene muchos indígenas, y muchos de los que estamos hablando tenemos antecedentes indígenas, ¿no? En la cuestión de la determinación de los hechos y la interpretación de la prueba, es muy importante determinar cómo se hace la valoración de la prueba en los casos de violencia de género, por ejemplo. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia de estas personas? Pero estamos hablando de la víctima, que no quiere decir que tengan que empezar a analizar la historia, la moral y demás, sino objetivamente cómo se desarrollaron esos hechos. Es decir, esas personas se encuentran en una situación de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, de discriminación basada en el sexo, en el género, o en la preferencia o en la orientación sexual. Entre las personas vinculadas subyace una relación asimétrica de poder. ¿Cómo influye esto en la solicitud que efectúa la persona y en la valoración de las pruebas? ¿Están involucradas personas que tradicionalmente fueron discriminadas en virtud de las llamadas categorías sospechosas? La persona pertenece a un grupo históricamente desaventajado. Vaya si las mujeres no pertenecen a un grupo históricamente desaventajado. O, por ejemplo, los indígenas, a un grupo históricamente desaventajado. Es decir, esto es lo que hay que valorar. El juzgador, los defensores, la policía, los peritos, los médicos que intervienen, tienen que determinar si esa persona presenta características que la exponen a una doble discriminación por tratarse un caso de interseccionalidad, como el que voy a presentar hoy. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, ser una mujer indígena, solicitar empleo siendo lesbiana, estando embarazada. El comportamiento que se espera de las personas involucradas o de las víctimas, en el caso cuando obedece a estereotipos o a una manifestación del sexismo, ¿no? Y la reacción esperada, si esa reacción que se espera de la víctima cambiaría si se suplantara, por ejemplo, por un varón o por una persona heterosexual. Yo creo que el caso LNP, que es el que voy a presentar ahora, y les voy a dejar un libro que está en internet y ustedes pueden ver, pueden analizar el caso y ver todos los argumentos jurídicos utilizados en perjuicio de la víctima por el Poder Judicial de la provincia del Chaco, que es una provincia acá muy cercana, y cómo se ha reparado el daño sufrido, pero también cómo se tuvo que efectuar esa reclamación internacional de restauración de los derechos, ¿no? ¿Y qué cambiaría en la expectativa de comportamiento si se le asigna un rol estereotípicamente considerado como femenino? Por ejemplo, si fuera un hombre quien solicitara permisos laborales para ejercer su paternidad. En uno de los casos de la filmina que pasé, hay un fallo del año 2019 de la Corte Suprema, donde se interpreta una norma del derecho laboral, que es la prohibición del despido luego del casamiento. Siempre se interpretó que esa norma estaba dirigida a la protección de las mujeres.
en un fallo emblemático a finales del año 2019, precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un voto del doctor Rosati, de Horacio Rosati, dice, ¿por qué el despido? Se trataba de un caso de un varón que tenía un cargo jerárquico en una empresa, contrae matrimonio y se viola esa normativa porque dentro de los 6 meses de contraer matrimonio es echado, por supuesto, es despedido sin justa causa, le pagan la indemnización, no hay ningún problema, pero él reclama su cargo y dice que lo han echado porque para no pagar las cargas sociales que le corresponden por haber contraído matrimonio. Entonces, los tribunales inferiores dicen, bueno, no, esto está previsto para las mujeres solamente. Entonces la Corte, aplicando una perspectiva de género, además de este ejemplo, que en gran medida en algunas provincias, en el caso de Corrientes, se han modificado en el Poder Judicial y ahora existen permisos laborales en la misma medida que las mujeres para ejercer la paternidad para los hombres, la Corte dice, ¿por qué no? La norma, esta neutralidad de la norma no puede ser interpretada en perjuicio del varón. Le corresponde también al varón esta protección laboral y hace lugar al reclamo. Esto es una interpretación normativa con criterios absolutamente sexistas. Esto de la determinación del derecho aplicable es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es el marco jurídico de origen interno e internacional aplicable al caso? Se peca de un procesalismo extremo en la Argentina. No sé, Elena, si en tu país pasa lo mismo. Se apegan al código procesal. Lamentablemente en nuestro país, en la Argentina, y esto se lo digo a mis amigos procesalistas, los procesalistas fueron los últimos, o están siendo los últimos, porque todavía tenemos códigos de hace 50, 60 y 70 años. El caso de Corrientes. Corrientes este año ha comenzado, el año pasado en realidad, ha comenzado a implementar el nuevo Código Procesal Penal. Luego de descartar, todavía no ha ocurrido en la capital, pero sí están avanzadas todas las cuestiones que se están realizando y todos los esfuerzos que se están realizando para capacitar al personal, para tener todas las oficinas que se necesitan y demás, va a desechar un código procesal penal de 1971. Fíjense, allá en 1971 Corrientes fue pionera junto con Córdoba. Hoy es una de las últimas provincias en adaptar sus códigos. Entonces, muchas veces se apegan a un procesalismo extremo, cuando el derecho procesal ha sido el último de adecuarse a la normativa internacional de aplicación obligatoria en la Argentina desde el Mejián contra Sofovich, si se quiere. Si no queremos ir a 1984, la apertura democrática y la ratificación de todos estos pactos y tratados que citábamos ayer, bueno, vayamos a Mejián contra Sofovich, cuando la Corte dice todos los pactos y tratados de derechos humanos son operativos, son de directa aplicación, no se necesita reglamentación del Congreso. Si el Congreso quiere reglamentar, que reglamente, pero si no lo hace, los jueces están obligados a aplicar en forma directa la normativa internacional. Entonces, hay que ir a la normativa internacional. Y cuando hablamos del control de convencionalidad, que de esto se trata, de lo que termino de decir, no solamente tenemos que referirnos a el texto formal de los pactos y tratados internacionales, no solamente a la letrita de los tratados, sino también en el caso de la Corte Interamericana, que tiene competencia contenciosa, la de San José de Costa Rica, tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. Es decir, las opiniones consultivas son obligatorias, las sentencias son obligatorias. Por si hay alguna duda, tenemos la opinión consultiva 21,
que dice precisamente que aunque un país no forme parte de ese conflicto, de esa cuestión, tiene que atender a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención y de todos los pactos que conforman el corpus iuris del sistema interamericano de derechos humanos. Y también las resoluciones, los informes de los comités, por ejemplo, de Naciones Unidas. Todo eso hay que tener en cuenta para resolver el asunto, ¿no es cierto? Es decir, no solamente quedarse con lo que dice el Código Procesal, el Código Civil, el Código Penal, pero también todo aquello que sea el peso. Obviamente que hay que estudiar, hay que saber, hay que conocer, pero actualmente que tenemos todas las páginas de la Corte, de la Corte Argentina, de los superiores tribunales, por ejemplo, protocolos de actuación. Si ustedes entran al Poder Judicial a la página del Poder Judicial de cualquier provincia y buscan protocolos, por ejemplo, en Corrientes, protocolos van a encontrar cómo actuar en los casos de violencia de género, cómo actuar en los casos que involucren a niñas y adolescentes, a personas con discapacidad, a adultos mayores, se puede decir adultos mayores y se puede decir personas mayores, de acuerdo a la Convención de las Personas Mayores. También las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, pero no solamente los particulares, quiero decir, no solamente los particulares referidos, por ejemplo, a la Argentina o a Brasil o a Costa Rica, sino también los generales, porque allí se van perfilando los estándares de actuación, señores jueces, señores fiscales, señores defensores, empleados del Poder Judicial, peritos, médicos, etc. Ahí se fijan los estándares. ¿Qué quiere decir estándares? Quiere decir lo mínimo en cuanto a la actuación. De ahí en más. Eso es estándares. Estándares son marcos a tener en cuenta mínimamente, y de ahí en más. Bueno, también cuál es la concepción de sujeto que subyace al marco normativo aplicable. Acuérdense, un ejemplo muy simple que di ayer de la Constitución Argentina, artículo 14 y 17 de la Constitución. Propietario, ¿a quién? Derecho de propiedad. ¿A quién va dirigido? Al propietario, solo al propietario. ¿Cuántos no propietarios hay? ¿Cuántos no propietarios? Pero que también tienen derechos, porque el derecho de propiedad no es solamente el derecho de dominio sobre las cosas, sino que involucra muchas otras cuestiones. Y sobre todo, si esa norma elaborada por el legislador, cuando hablamos, o un decreto reglamentario, responde a una visión estereotípica o sexista del sujeto, algo de lo que hablamos ayer. Y sobre todo, ¿qué impacto va a generar para la persona y en el contexto en que se encuentra? Y acá voy a traer a colación un caso que ustedes pueden consultar en la página del Poder Judicial de Corrientes, está publicado con fecha 12 de agosto. La representación de los niños lo tienen los padres. Este es un caso en el que hay una niñita de 6 años violada, o sea, una con penetración, quiero decir, y la madre no cree y además aporta elementos hay una investigación penal y medidas protectorias respecto de la niña. La madre descree, no obstante, todas las pericias que existen y todas las pruebas, y entonces hace presentaciones para desdibujar el discurso de la niña, para que se descrea de lo que ha dicho la niña. ¿Qué ha hecho la asesora? Con muy buen criterio la doctora Alvira, asesora de menores número 5, que ha hecho presentaciones en representación de la niña, ha pedido que se la excluya a la madre de la representación. Ella ha asumido la representación porque
está actuando, no obstante lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código Procesal, no representa que hay intereses, dice que hay intereses contrapuestos, pide medidas de protección, de no acercamiento de la niña con la madre porque está siendo presionada, vulnerada, castigada, etc. Y logra del juez, del doctor Frutos, de Edgardo Frutos, un juez de menores, logra todas estas órdenes de protección y una justificación excelente de por qué se aparta de la normativa vigente. Es decir, la aplicación de la norma iba a generar un impacto negativo respecto de esta niña porque se encuentra en un contexto desaventajado. ¿Cuál es la norma que garantiza mejor el derecho a la igualdad de las víctimas o las personas involucradas en el caso? ¿Cuáles son las estrategias jurídicas con las que se cuenta para contrarrestar una norma discriminatoria por objeto o por resultado? También apelo a la página del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Hace pocos días el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, ha fallado en un caso muy importante de reparación económica, que es una figura que está, de compensación económica, perdón, que está prevista en el Código Civil y Comercial, respecto de un divorcio que cuando se realiza la distribución de los bienes, ya hace varios años, se alega una situación de violencia de género. Entonces se deja sin efecto lo actuado hasta el momento, porque se tiene en cuenta que esa distribución que se efectuó de los bienes ha perjudicado a la mujer porque se ha realizado en un contexto de violencia de género. Y restaura conforme lo que se viene solicitando. El caso demanda la deconstrucción de un paradigma, de un concepto, de una institución jurídica. ¿Y en qué medida la sentencia puede hacerse cargo de ello? Fundamentalmente, ¿cuáles son las herramientas que el marco normativo aplicable brinda para resolver esas asimetrías que aparecen en esa relación? Y obviamente, si se necesita un trato diferenciado. Aquello que decíamos ayer de la discriminación a la inversa. Y bueno, y hay que hacerse cargo de la argumentación jurídica con perspectiva de género. Ayer decíamos, aplicar los principios propios del derecho internacional de los derechos humanos, justificar el uso de esa normativa más protectora de la persona, que no solamente tiene que ver con lo que decíamos hoy, la cita de los tratados internacionales, sino expresar por qué, no citarlo solamente, sino expresar por qué en el caso concreto se resuelve el caso, se resuelve la cuestión en base a esa jurisprudencia internacional, a ese tratado. Es decir, relacionar, en términos de Wroblewski, los contextos de interpretación, no solamente el contexto lingüístico, sino el contexto sistémico, es decir, cuál es el sistema jurídico, todo lo que involucra la normativa nacional, internacional, por qué la preferencia de una norma, no de esta. Señores jueces, sí, habrá que estudiar, pero bueno, es lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Y también el contexto funcional, histórico y dinámico, en términos de Wroblewski. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Hay una norma que durante muchos años se consideró que estaba por encima de la Constitución, el Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros tenemos una formación civilista. Doy la prueba. Tenemos 5 materias de derecho civil, de derecho privado, y una de derecho constitucional. Bueno, apelemos a esta norma, que es una norma ordinaria, emanada del Congreso. Por ejemplo, no voy a decir por ejemplo, pensemos en el orden de prelación de normas que vi ayer. Dije, la Constitución Nacional, tratados elevados a jerarquía constitucional, tratados que eleve el Congreso a jerarquía constitucional, primer estadio. Luego,
todos los pactos y tratados y convenciones. Luego leyes del Congreso, pero leyes del Congreso que pongan en ejecución los poderes y competencias que establece la Constitución. Y luego la normativa ordinaria, 75 inciso 12, Código Civil y Comercial, Código Penal, etc. Por debajo todavía. Pero fíjense, esa normativa, para aquellos que crean que está por encima de la Constitución. Título preliminar. ¿Qué hay que aplicar? Los tratados sobre derechos humanos. ¿Y qué hay que hacer? Aplicar criterios de razonabilidad. Y además tienen que analizar cuál ha sido la finalidad de la norma y en ese contexto resolver. Atender a la finalidad de la norma. Artículos 1, 2, 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, que al decir de sus autores y de toda la jurisprudencia, impregnan todo el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hay que interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan en desuso esos criterios hermenéuticos de literalidad. Nada hay que interpretar cuando la norma lo dice. Sí, ¿cómo no? Norma, especialidad A, ley posterior deroga la anterior y todas esas cuestiones, no señores, hay que atender a los criterios de constitucionalidad y de convencionalidad. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios integradores del derecho, como la analogía, cuando no se tiene en cuenta la igualdad formal, material y estructural. Es decir, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta la igualdad real, no la formal. Y acudir a los análisis de género que están en las sentencias de otros países y a la doctrina sobre la materia. Es decir, esto tiene que ver con digamos, la justificación moral de la sentencia, pero no tiene nada de moral en el sentido moral, es decir, ¿por qué se aplican objetivamente estas normativas? Esgrimir esas razones, exponer todo lo que tenga que ver y eliminar fundamentalmente la posibilidad de victimizar y estereotipar a la víctima a través de esos puntos resolutivos que debe tener la sentencia. Y no olvidarse de lo último y más importante, la reparación del daño. Hay que contribuir a la eliminación de esquemas de discriminación. ¿De qué manera? Porque si no se facilita la impunidad. El daño no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, pero sí es importante. Recuerden, la víscera más sensible es el bolsillo. Entonces, el daño causado genera un impacto diferenciado a partir del sexo, del género, de la persona involucrada. ¿De qué tipos de medida se pueden aplicar? Esto, ¿cuáles son? Estoy acá ya. En la definición de las medidas se tomó en cuenta el parecer de la víctima. ¿Qué quiere la víctima? Hay que traerla a la víctima al proceso y hablar, ¿no? ¿Cómo puede subsanarse ese impacto? Bueno, y si existió un daño colectivo, como ocurre con las comunidades indígenas, el daño ambiental, los grupos desaventajados, en los que, repito, están las mujeres, es posible repararlo. Ayer Elena hablaba del impacto que ha tenido el caso María da Peña. Ha tenido un impacto tremendo. ¿Qué impacto ha tenido el asesinato a mansalva luego de la violación de la joven Micaela? Bueno, esta ley entonces, ¿es posible repararlo? Se trata de un caso en donde el daño se produjo por pertenecer a un determinado grupo, el caso de los LGTB+Q, por ejemplo. La reparación se hace cargo de todos los daños detectados, es decir, la reparación del daño juega un papel importantísimo. Con esto termino y si tengo tiempo, doctor, quiero ocuparme de
el caso LNP. No sé si dispongo de tiempo. ¿Dispongo de tiempo, doctor Hugo? ¿No se escucha? ¿Tengo tiempo todavía? Sí, doctora. Ah, bueno. Dejé de compartir pantalla, ¿no es cierto? ¿Ya no está más? Sí, se la ve a usted. Ah, muy bien. Perfecto, porque no sé qué pasó con mi pantalla. Se ve que al dejar de compartir, toqué algo, perdón. Ahí volví. Ahí volví. Bueno, entonces, este caso, LNP, es un caso que ocurre en la provincia del Chaco, puntualmente en una localidad que se llama El Espinillo, en el Impenetrable. El 3 de octubre del 2003, es conocida por las siglas, LNP tenía, por las iniciales, LNP tenía 15 años, es integrante de la etnia Com, y salió con una amiga a pasear por la plaza de El Espinillo. A esa hora, 3 muchachos, no voy a dar las identidades, conocidos de esta joven, se encontraban en ese lugar bebiendo cerveza. Uno de ellos la llama por el nombre y entonces ella se detiene, la amiga la deja porque se va hasta su casa a buscar un termo para tomar tereré ahí en la plaza, y él le propone ser novios, hacer el amor esa noche, ella le dice que no. Entonces esto provoca el enojo de ambos, de los 3, perdón, y mientras 2 la retienen por los brazos, le tapan la boca con mucha violencia, con la remera de ella misma, Palavecino, dije el nombre, este joven la viola analmente, ¿no? Los violadores, para liberarla, le prometen que no va a decir nada, pero ella se va hasta la comisaría, era tarde, eran las 11:30 de la noche, y quiso hacer la denuncia. Imagínense, dolorida, ultrajada, en fin. La tienen parada ahí en la comisaría durante 3 horas o más. Recién cuando se cansan de escucharla llorar, acceden a tomarle la denuncia. La llevan a un puesto sanitario, el médico la revisa, se limita a revisarla y la manda a la casa. A las 4 de la madrugada, ya su familia había salido a buscarla, se habían organizado, padre, hermanos, etcétera, para ir a buscarla. Una organización de jóvenes, una asociación con personería jurídica, pero el grupo de jóvenes de una asociación de indígenas, la valentía de la misma LNP, la familia, hacen conocer el caso, hacen la denuncia, primero reclaman, hay reclamos frente a la comisaría, quieren tomar la comisaría, etc. Pero bueno, un vecino los ayuda, los aconseja y se ofrece para guiarlos para hacer los reclamos judiciales. Entonces, se hace este reclamo judicial, que es difícil porque habitualmente las violaciones a mujeres de pueblos indígenas son desestimados por la propia policía, por el propio Poder Judicial, pero bueno, toman la denuncia. El juicio es vergonzoso, no obstante, todas las pruebas, las pericias, lo que dicen los testigos, que son indígenas, obviamente los testigos son indígenas, y precisamente son desechados todos esos testimonios porque se trata de indígenas. Entonces los acusados son absueltos, uno es imputado como autor, otros 2 como partícipes necesarios, pero directamente son absueltos. Es una sentencia impregnada de discriminación por género, por racismo. Ella, por supuesto, abandona la escuela, se recluye en su casa, tiene trastornos de personalidad. Bueno, el ministro de Justicia, en ese entonces, dice: se trata de un caso paradigmático, aberrante, con una no menos aberrante conducta de funcionarios provinciales, policiales y judiciales,
quienes en vez de proteger y reparar la violación de los derechos de la víctima, mujer, indígena, menor de edad, pobre, la revictimizaron en un proceso escandaloso y canallesco. Y Jorge Collet, que es un pastor y coordinador del equipo de la Junta Unida de Misiones, la JUM, que colaboró muchísimo para que este caso pudiera llegar a las instancias internacionales, dice: la sentencia absolviendo a los violadores de culpa y cargo confirma a los aborígenes, una vez más allá, que los fallos del sistema de justicia en la Argentina no les son favorables porque sus agentes están cargados de prejuicios raciales, económicos, sociales, culturales, de género. Una persona aborigen, joven, mujer, rural, pobre, tiene nulas chances de tener justicia. Una persona aborigen, joven, varón, rural, pobre, va a la cárcel con la misma lógica prejuiciosa imperante en el sistema. Conocemos a estas personas que, al ser denunciadas por violación por mujeres criollas, han pasado 5 años de cárcel con las mismas dudas que el juez en este caso absuelve a los jóvenes criollos. ¿Por qué? Porque en el proceso se investigó la moral de la niña, el contexto social, se la acusó de prostituta, se dijo que la violencia con la que había tenido lugar el acto sexual era propia del ímpetu de jóvenes y, sobre todo, la violencia propia de cualquier acto sexual. Bueno, 2 jóvenes de esa asociación recorrieron en bicicleta 80 kilómetros para poder llegar a un teléfono en la ciudad de Juan José Castelli e informaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que los violadores estaban libres porque habían sido absueltos. La Secretaría pidió el expediente y dijo que nada se podía hacer porque el caso estaba cerrado. No obstante, lo que el ministro le había dicho al gobernador de la provincia. Entonces, 2 asociaciones, CLADEM e INGESNAR, se enteran de los hechos y deciden intervenir ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ONU, a través del protocolo opcional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Puntualmente, Susana Chiarotti por INGESNAR y María Florencia Filoni por CLADEM preparan la comunicación que busca establecer que la negativa de un juicio justo y debido proceso ha ocurrido con serias irregularidades en el proceso judicial, con prejuicios étnicos y de género que motivaron la impunidad. Esto de facilitar la impunidad con los fallos judiciales hace crecer la creencia de la desprotección, pero sobre todo fomenta la violencia contra las mujeres. Esto quiero decirlo. Así como también que hubo actos de violencia física, psicológica y moral, pero esta vez perpetrados por los agentes del sistema de administración de justicia y del sistema público de salud antes y durante el proceso judicial. Y que todo esto constituye violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se citan todos los artículos, que son muchos, pero también se viola el artículo 1 de la CEDAW, artículos de Belén do Pará y artículos de muchos otros pactos que tienen que ver con los derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina. Se emite la comunicación 1610, el Estado argentino se entera de esto y llama a una mesa de diálogo con representantes de la Cancillería, del Gobierno del Chaco, del INADI, del LNP, que no concurre, sino que van sus familiares, su familia, los peticionarios. Y se presenta por parte del gobierno argentino una agenda reparatoria que tiene que ver con reparaciones materiales y simbólicas para la joven, y una serie de medidas para que no se repitan hechos similares, lo que se dio a llamar el nunca más.
y aún antes de que se emitiera el dictamen del Comité de Derechos Humanos, el gobierno de la provincia del Chaco comienza el cumplimiento de la agenda reparatoria, que consiste en un pedido de perdón por parte de todos los poderes del Estado a LNP en una audiencia pública que se realiza con la participación del gobernador, del presidente de la Cámara de Diputados, de la presidenta entonces la doctora Lucas, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, perdón, reparaciones que tienen que ver con becas, con la adjudicación de una vivienda para que tenga que, porque el NP se va de esa localidad, se va a vivir a otro lugar, una beca para que pueda estudiar. Hoy es una profesional, ha estudiado, se ha recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, es adulta, ha podido recomponerse, asistencia psicológica, asistencia jurídica, por supuesto, para otros tipos de reparaciones contra los inculpados, pero fundamentalmente una promesa de transformaciones judiciales. Esto provoca que haya intérpretes en el Poder Judicial actualmente, coordinadores con judiciales que se relacionan el Poder Judicial con los pueblos indígenas, que haya intérpretes oficiales, intérpretes culturales y traductores lingüísticos, que se haya modificado el sistema de justicia, que por ejemplo el Chaco tenga la única ley de jurado, para una ley de jurado, de juicios por jurado, juicios penales por jurado, donde se contemple la igualdad de género en la conformación del jurado, 6 varones, 6 mujeres, y que en el caso de que se trate, esto es lo único en el mundo, que se trate de víctimas o de imputados indígenas, el jurado esté conformado por 6 mujeres y 6 varones indígenas de la etnia a la que pertenezcan los inculpados o las víctimas. Bueno, finalmente, el 18 de julio del 2011, se emite el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y que actuando conforme el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera violados una serie de derechos que tienen que ver fundamentalmente con la condición de niña, con la etnicidad de las personas involucradas, de la condición de menor de la víctima, de una serie de cuestiones que tienen que ver con la información, con el acceso a la jurisdicción, con cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con observaciones y opiniones consultivas que no fueron atendidas oportunamente. Es decir, se invoca el corpus juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se hace responsable a la Argentina y fundamentalmente a la provincia del Chaco de serias violaciones a los derechos humanos en un contexto de género y de racismo extremo. Bueno, esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesora. Excelente disertación y como lo hablábamos, me gustaría que dialoguen un poquito entre las dos. Yo creo que ambas han establecido ya vinculación recíproca entre los temas que han abordado, a modo de ir cerrando y que quede un espacio. Vamos a intentar, atento a las razones, estamos con el protocolo de seguridad informático de la facultad, razones por las cuales no pudimos habilitar el chat, pero vamos a intentar, si todo va bien, y si hay alguien del auditorio, luego de que dialoguen brevemente las profesoras, a quien le agradezco nuevamente su presencia y su aporte valioso. Creo que están cumplidas todas las expectativas de lo que significa la organización de esta conferencia por el tema que se aborda, la importancia que tiene, las herramientas que están dejando
el conocimiento para todos los partícipes, porque el auditorio es heterogéneo, hay profesores, jueces, alumnos, todos futuros actores, actuales actores, pero que debemos cambiar de patrones culturales que los reiteramos y es reiterado en todas y cada una de las conferencias. Yo creo que desde allí y con estos valiosos aportes que ustedes realizan, es nuestro pequeño aporte de esta casa de estudio para debatir, para reflexionar y para que se tome conciencia de los derechos y las herramientas que se tienen y los aportes para optimizar lo mismo. Bueno, gracias nuevamente. Les invito a que dialoguen entre ustedes brevemente y luego vemos si puede haber alguna pregunta del auditorio, si es que hay alguien que esté interesado. Ahora en la parte final, voy a arbitrar el permiso y vemos a ver. Así que les invito, profesora Elena y profesora Marta, a que dialoguen entre ambas. Gracias nuevamente. Gracias, profesor Hugo. Yo no sé, tomé algunas notas ahora cuando profesora Marta hablaba de algunas cosas que son inquietudes, yo creo, y que me interesaron sobre una perspectiva quizás de intercambio de experiencia. Y en Ley María da Penha, que hablaba ayer, una de los temas que está es la posibilidad de una competencia que nosotros llamamos de híbrida en los juizados de violencia doméstica. Lo que sería eso, que en este juizado pudieran juzgar los casos no solo de violencia, pero los demás casos que estén vinculados a la violencia doméstica. Lo que significaría eso en la idea original de la ley, que por ejemplo, casos sobre derecho de familia en que estuviera denunciada una violencia doméstica fuera juzgado por este juicio también, para que la situación fuera mirada sobre todas las perspectivas. Sin embargo, tenemos un foro de jueces y juezas de violencia doméstica que pronto después de la aprobación de la ley hizo una interpretación que no es como precedente judicial, pero de un órgano, no sé, deliberativo quizás, de jueces y juezas, a decir que esta competencia civil de los juizados de violencia doméstica sería solo para las medidas protectivas y no para otro tipo de juzgados. Lo que tenemos hoy, entonces, es que las mujeres que sufren violencia hacen una denuncia en la parte penal para el juizado de violencia doméstica y todo lo otro para el juizado de familia. Y no hay un diálogo entre los dos. Y esto ha causado un montón de problemas. Hasta porque, por ejemplo, en el juizado de familia, de derecho de familia, hay procedimientos de mediación, de conciliación, en que una mujer que está en situación de violencia muchas veces tiene medida protectiva, tiene que estar con el agresor. Y eso me pareció muy interesante, que quizás podríamos, porque usted ha hablado de una situación en que creo que era en distribución de bienes, ¿no? Que si hay una denuncia de violencia, regresa, ¿es eso? Eso yo quería comprender, porque quizás es un paralelo y hago esa pregunta porque para mí fue una cosa muy interesante y es un problema que tenemos y no logramos avanzar porque hay yo creo que acá quizás voy a hacer un comentario, no sé, prejudicial, pero los juizados de violencia tienen una cantidad de casos muy grande y
si concentramos las cuestiones de derecho de familia y de violencia en un juzgado, se aumentan los casos. Y creo que por eso la interpretación restrictiva. Pero el daño a las mujeres y a sus derechos y la manera como los casos son analizados es tremenda. Entonces me parece una experiencia muy interesante para dialogarnos. No sé, hago Sí. la... Bueno, después, o sea, ahora me podés hacer, yo te explico qué ocurre en la mayoría de las provincias. En mi provincia, este es un estado federal, tenemos 25 poderes judiciales. 25 poderes judiciales, ¿por qué? Porque tenemos el nacional, el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de 23 provincias. Las provincias son autónomas, entonces organizan cada uno sus poderes judiciales en forma independiente, porque lo dice la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos diferentes estructuras, pero sí, acá también pasa lo mismo, hay un aumento de casos, porque precisamente un caso de violencia, primero que tenemos una ley, primero quiero aclarar, nosotros tenemos leyes que tienen que ver con violencia doméstica que involucra todo tipo de violencia, violencia de padres a hijos, de padres a hijos, de hijos a padres, de parejas, bueno, de todo. Una ley que tiene que ver con violencia familiar o violencia doméstica. Y otra ley que tiene que ver con violencia de género. La Ley de Protección Integral de las Mujeres, que recepta los principios de CEDAW y de Belén do Pará. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay una cuestión donde hay que resolver el régimen de tenencia de hijos, los bienes, los alimentos, más la posibilidad de la reparación del daño, la condena al autor de los hechos de violencia y demás? La causa se desdobla. Lo primero que hacen las víctimas es hacer la denuncia. Tienen la suerte de que el policía no les diga, pero anda a tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde? ¿Con qué vas a vivir? Tiene que venir semi muerta, con el ojo en la mano, dicen todos los que exponen, para que la policía le acepte la denuncia. Bueno, entonces, hacen la denuncia, pasa el fiscal. ¿Qué es lo primero que hace el fiscal? Desdobla la causa. Le dicen, no, bueno, toda la cuestión patrimonial. Y muchas veces le dicen, no, esto es una cuestión patrimonial, mandan y archivan la causa penal. Gracias a Dios por las capacitaciones, por esto que tanto se insiste y demás, ya no ocurre eso, sino que, bueno, se hacen actuaciones penales. Pero la misma cuestión tramita en el fuero no penal, de familia, de menores, bueno, porque a veces también hay menores involucrados, entonces tenés el juzgado de familia, el juzgado de menores, y aparte, en la parte correccional, depende de la gravedad de los delitos de violencia, o en la parte correccional o en la parte de instrucción, la parte penal. Entonces, fíjate vos, un caso se convierte en 3 casos, aumenta la litigiosidad, aumentan las causas. Como vos dijiste, no hay conexión entre los jueces, no hay conexión entre los jueces, no se enteran que hay una causa. Bueno, esto ocurre también acá. Entonces, en algunas provincias, que no es la nuestra, no es Corrientes, ya y en algunas, muy pocas, por ejemplo, Jujuy, por ejemplo, Entre Ríos, por citar algunas. Algunas tienen juzgados de violencia de género. Y entonces, juzgados de violencia de género, con fiscales de género, defensores de género, asesores de género, tienen toda la estructura, y entonces en ese mismo juzgado, en forma interdisciplinaria, se tratan todas las cuestiones. Las cuestiones de género, las cuestiones no penales, las cuestiones penales y las cuestiones de menores. Es decir, ¿qué sería lo óptimo? Lo óptimo sería que
se crearan, obviamente, en todas las circunscripciones judiciales y con acceso a todos estos juzgados de género, o sea, juzgados de violencia de género, donde niñas, adolescentes y mujeres puedan realizar esas denuncias y donde en forma interdisciplinaria, los equipos interdisciplinarios trabajarían ahí, y entonces solamente en esos juzgados se tratarían todas las cuestiones, lo atinente al régimen de menores, al régimen de personas menores, perdón, al régimen de niñas, niños y adolescentes, al régimen, esa es la palabra correcta, en nuestro país desde los años 90, por el valor simbólico del lenguaje, justamente lo aconsejable en las capacitaciones es no hablar de así, no decir el menor, la menor, sino personas menores o niñas, niños o adolescentes. Esto tiene que ver con el valor simbólico del lenguaje. Nosotros cuando sacamos a pasear a nuestros hijos o nietos nos decimos me voy a pasear al menor, ¿no? Bueno, entonces sería óptimo que existieran juzgados de violencia de género. Entonces, vuelvo a decir, donde niñas, mujeres, adolescentes, adultas mayores, porque se ha comprobado que en las familias reciben mayor violencia las mujeres mayores que los varones, que también reciben los viejitos, pero sobre todo las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque persisten aquellos estereotipos de la inferioridad de la mujer, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, es mi opinión, lo óptimo para bajar la litigiosidad, para despejar de los juzgados tantas causas, porque, te vuelvo a decir, una causa se convierte en 3 o en 4. Esto es muy importante. Pero obviamente esto tiene que ver con una política judicial, cómo organizar el Poder Judicial, y que muchas veces no depende del Poder Judicial, porque se necesitan leyes, porque cuando hablamos del juez natural, ¿de qué hablamos? De aquel juez que por ley, en nuestro caso de la legislatura local, en el caso de la Nación, del Congreso de la Nación, es atribuido del cargo y de la competencia y la jurisdicción. ¿Está? Es decir, acá hay una labor conjunta, tiene que haber una ley que cree esos juzgados y que los dote, que los cree en número suficiente. Tiene que haber presupuesto, o sea, los poderes ejecutivos provinciales y nacional tienen que darle presupuesto para los recursos humanos y materiales, porque si no, tampoco un problema es la falta de especializaciones y la falta de equipos interdisciplinarios. Entonces, tiene que haber presupuesto suficiente. Y por supuesto un poder judicial que tenga la voluntad de poner en ejecución en esos términos y atendiendo a la finalidad de la ley que creó esos juzgados. O sea que involucra a los 3 poderes del Estado. Y en estados federales, como el nuestro, involucra a los 3 poderes en el nivel nacional y provincial. Pero había 2 cosas que quería decir respecto de tu pregunta. Son obligadas, decías vos, en el fuero no penal, a ir a mediación. Bueno, nuestra ley 26485 expresamente prohíbe la mediación en los casos de violencia de género. Expresamente. ¿Por qué? Porque la mediación supone una igualdad, una situación igualitaria. Y acá hay una situación de discriminación, o sea, una situación de asimetría. Entonces no puede haber. La ley 26485, siguiendo los lineamientos de Belén do Pará, precisamente prohíbe la mediación. No puede haber mediación. Había otra cosa que quería decir, bueno, no anoté,
vos me dirás si faltó algo respecto de lo que me preguntabas. Bueno, no sé si contesté. Profesora Elena, Perfecto. después vamos cerrando. No, fue perfecto. Y me encantó eso de la ley que prohíbe, porque para nosotros está prohibido en esto, en los juzgados de violencia doméstica contra la mujer, pero no en de familia. Entonces el problema es que creo que es tu ley, no sé, la ley de ustedes, trabaja 26.485. violencia de género, ¿no? Y la nuestra es violencia doméstica. Yo creo que quizás sea esa una diferencia, ¿no? Esta ley a la que estoy aludiendo es la 26.485, se llama Ley de Protección Integral, así se llama, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres en sus relaciones interpersonales, en el ámbito privado, en el público, en todo, y el artículo 2 dice expresamente que es de orden público, no se necesita adhesión de las provincias, debe ser observada en primer término en todos los fueros y en todas las instancias, con prescindencia de lo que digan los códigos procesales. Perfecto. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Quiero también expresarle el saludo del doctor de la Universidad Tuyutí, de la doctora Fabiana de Sousa, Fabiana Paso Dumelo, y de Velázquez, Eduardo Velázquez, de la Universidad Iberoamericana de Paraguay, que hacen posible este encuentro y que estemos todos compartiendo. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad, yo he participado con ellos en su casa de estudio, y bueno, hoy estamos volviéndonos a juntar, y en nombre de todas estas casas, y a través de Elena, que representa a la Universidad de Tuyutí, lo hace extensiva, y Eduardo Velázquez, que es quien me acompaña en la organización del curso, que es la Universidad Iberoamericana del Paraguay. Les quería transmitir ese saludo. Y bueno, Neira, veremos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a alguna de las profesoras o algún comentario. Tiene que solicitar permiso y le vamos a habilitar a la persona que quiera hacer la pregunta. Neira. Sí, doctor. Tienen ¿Hay la alguien? opción de levantar la mano, si Sí. el que desee. Perfecto. Ahí está la doctora Vallejo Schulze. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Cómo está usted? Habilite el Está micrófono. silenciada. Sí, Neira, ¿le podés? Ahí está. Ahí está, doctora. Buen día, ¿cómo está? Mire, Bien, doctor, creo que a más de uno nos debe pasar lo mismo en este momento de los que estamos escuchando. No tenemos muchas preguntas para hacer porque realmente la calidad de las exposiciones que se dieron hoy son excelentes, muy claras, y sobre todo el cierre que dio la doctora Marta Altave, que realmente resume en pocas palabras la situación actual desde el punto de vista judicial, legislativo en materia de género. Es muy claro realmente, y comparto realmente con ella que creo que todos, por lo menos acá en Corrientes, creemos en la necesidad de que hayan juzgados específicos de violencia de género. A pesar de los esfuerzos que nosotros tenemos y que vemos de nuestro Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, en el sistema de reporte de causas, que nos permite ver con este sistema informático, ver las otras causas, igual cuesta mucho mezclarlas, entrelazarlas para que no hayan falencias en el sistema, pero por lo menos esto nos ayuda en la labor diaria de quienes trabajamos en este tema. Y sobre todo, si hay algo bueno, así como trajo cosas malas la pandemia, también trajo cosas buenas que nos permitió agilizar en las comunicaciones telefónicas, y poder llamar al colega, al magistrado, al funcionario, al otro operador de otro juzgado, como para poder unir los esfuerzos para dar una mejor solución en estas cuestiones que son tan delicadas. Pero me parece muy clave lo que la doctora decía, de tener estos juzgados especializados,
con equipos interdisciplinarios y con profesionales que intervengan, no solo desde los magistrados y funcionarios, sino todos los operadores que están en estos fueros, que realmente tengan estas capacitaciones que son tan importantes, porque generalmente en la mayoría de los casos, corríjame si me equivoco, doctora, me parece que muchas veces confluyen muchos factores que hacen a la vulnerabilidad, no solamente uno. Entonces las cuestiones son cada vez más complejas, producto justamente de todas estas barreras sociales, arquitectónicas, comunicacionales a las que se encuentran expuestas las personas con vulnerabilidad. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones de género, vemos niñas que a su vez son de escasos recursos, que también padecen alguna discapacidad, entonces con más razón tenemos que especializarnos en estas temáticas quienes intervenimos en esto para brindar un mejor servicio de justicia. Entonces, una vez más, agradezco realmente poder escuchar, porque la calidad de los expositores en estas jornadas son únicas realmente, así que gracias por el espacio y a la facultad una vez más y a usted, doctor, por la invitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por estar. Y espero que siga participando. Hago propicio acá la oportunidad para avisarles que el 27 y el 29 de agosto, en la próxima clase, continúa la doctora Mirta Sotelo Andró y la doctora Lilian Zahuosca. La doctora Mirta Sotelo Andró es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes, y la doctora Lilian Zahuosca es presidenta del Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes. Ellos continúan el 27 y 28 de agosto. Gracias por su aporte. Doctora Marta Tabe o Elena Sousa, si quieren ir cerrando. Bueno, yo le doy la prioridad a Elena, por supuesto, que fue un gusto enorme compartir con ella. Elena. Muchas gracias. Creo que solo encerrar ahora, ¿no? Y decir que me ha encantado estar con ustedes estos 2 días, bueno, pocas horas, pero 2 días. Y he aprendido mucho y creo que tenemos mucho a compartir y a quizás intercambiar, como hicimos ahora, porque tenemos experiencias que pueden ser refletidas, aprendidas y traducidas quizás para nuestros sistemas y que son importantísimas. Entonces, esta última parte, doctora Marta, me encantó de pensar en alternativas que quizás, ¿no? Buenas prácticas que tenemos y que podemos traer a nuestra realidad para avanzar con la protección de derechos a partir de ese intercambio. Entonces, muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor Hugo. Estoy encantada de haber pasado esos días con ustedes. Es eso. Bueno, la verdad que muchísimas gracias al auditorio que hoy, un sábado a las 8 de la mañana, está presente. Felicitaciones, realmente es gente valiosa que quiere capacitarse. Gracias, doctora Vallejo Yul, por sus palabras. Realmente todos los operadores jurídicos del Poder Judicial hacen un esfuerzo enorme, están comprometidos. Los juzgados de menores, los juzgados de familia, instrucción, correccional, pero los esfuerzos son insuficientes, muchas veces son absolutamente insuficientes, por eso creo que debe haber juzgados de violencia de género con equipos interdisciplinarios importantes y con una dotación de personal importante y con todos los recursos tecnológicos, por supuesto. Bueno, un gusto, Elena, compartir con vos. Realmente con una dulzura enorme nos enseñaste, a mí por lo menos yo aprendí muchísimo, aprendí mucho, muchísimas gracias. Y doctor Hugo Cabral, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Gracias a Neira por también estar trabajando hoy un día sábado.
para que esto sea posible. Y, Placer, doctora, un gusto. ay, bueno. Ahí también le agradezco yo también a Neira, que siempre nos acompaña justo el sábado le toca a Neira acompañarnos, pero le agradezco porque está siempre presente y nos acompaña Pero desde la Facultad de Derecho. Un gusto, doctor, porque hace a mi capacitación también, soy abogada también y sumamente importante, sí. Muy bien, bueno, Neira, qué bueno. Y muchísimas gracias a mi facultad, por supuesto, mi facultad de Derecho, mi amada facultad de Derecho, con la que estoy unida desde los 17 años. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias, Hugo, por invitarme. No, gracias a usted, profesora, y gracias a Elena y a la doctora Vallejo Schulze por su participación también, que siempre está presente, no falta nunca, así que, y ella la conozco y sé del trabajo que desempeña, así que le envío, y a todo el auditorio, les envío mi saludo, que tengan todo un buen fin de semana, cuídense y nos vemos en las próximas.